Que Dios los bendiga en esta tarde. Es un placer estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues deseo que estén bien, que Dios los bendiga, que Dios los ayude en todos los asuntos en su vida y que les dé fortaleza a cada uno de ustedes. Es importante pues atender la palabra de Dios en las recomendaciones que Él nos da. Y en esta tarde quiero tratar con ustedes un tema que se llama las recompensas de Dios. Y bueno, pues es conocido completamente que Dios tiene recompensas para aquellos hijos suyos que le reconozcan, que le sirvan, que le obedezcan. Tiene recompensas de diferentes tipos, recompensas aquí en la tierra y recompensas por toda la eternidad también. Y bueno, pues quiero decirles pues que imaginemos la recompensa de Dios en la patria celestial, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, y hace falta más claridad, pero la misma Biblia nos dice que algunas cosas las vemos como espejo oscuramente, pero un día las veremos claramente porque el Señor nos las revelará. Mientras tanto, debemos ver con nuestros ojos de fe esas recompensas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, pues es claro, la Biblia nos enseña que cuando nosotros partimos a la presencia de Dios, es algo inmediato a la presencia misma de Dios. Así es que también muchas cosas nos han sido reveladas y pues veremos algunas. Les invito a leer en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde por este tiempo que nos das para estar en relación y comunión con los hermanos. Gracias te damos porque podemos meditar en tu palabra, entenderla, reflexionar en ella, y para ello te pedimos también que mandes tu Santo Espíritu para ayudarnos y darnos esa dirección en nuestras vidas. Te pedimos que seas con nosotros, instrúyenos, prepáranos por medio de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues aquí encontramos algo que es necesario reconocer, que las recompensas son buenas por actos buenos y las recompensas son malas por actos malos. Aquí lo dice claramente, dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo en el juicio final para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Bueno, pues aquí encontramos que vamos a comparecer ante Cristo, pero va a ser de una manera diferente. Los que hayamos creído, los que le hayamos aceptado y hayamos estado en su camino, será como en una competencia deportiva donde los ganadores suben a un podio para ser recompensados, dice la Biblia, con una corona y con una corona corruptible. En los Juegos Olímpicos hacían unas coronas de algunas plantas y las colocaban en el cuello de los ganadores, y a eso se refiere lo corruptible, porque puede haber algunos motivos inapropiados por los cuales se le hizo ganador, mas sin embargo ante Dios ahí no hay corrupción, ahí no hay engaño, ahí Él vendrá, nuestro Señor Jesucristo, como un juez para recompensar a cada uno, dice que según sea su obra. Así es que vamos a empezar de esto, de que hay recompensas buenas y de que hay recompensas malas llamadas castigos. Pero bueno,
vamos a enfocarnos también en otros aspectos importantes. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Seremos sujetos a este juicio, pero para una confirmación, para escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo al decir: venid benditos de mi Padre al lugar preparado para ustedes. Y entonces empezamos a ver esas recompensas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los demás sí, los que no le hayan aceptado, los que no le hayan reconocido, entonces serán sujetos a este juicio tremendo, para escuchar la sentencia que dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Es una balanza muy dispareja, porque la recompensa es maravillosa, mas el castigo es terrible. Es mejor con Dios, estar en su camino, en obediencia, en entrega, en dedicación, para ser acreedores a esa recompensa. Así es que esto es como una evaluación, pero antes de ser evaluados, debemos conocer algunas condiciones o características. Les invito a leer en primera a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Primera a los Corintios 3, del 9 al 14, que nos dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí nos enseña que tenemos un trabajo que hacer. El fundamento es Cristo, y la sobreedificación es trabajar para Él, es hablar a otras personas para que le conozcan. Así pues, es necesario compartir. No somos salvos por obras, pero las obras son un resultado de la salvación, del reconocimiento, de la aceptación de la persona a Cristo Jesús. Dios quiere que descubramos las obras en las cuales debemos andar. Lo dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aspectos muy importantes. La salvación no es por obras. Las obras son un resultado de la salvación, y las obras dice que Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así es que pues hay muchas obras en las cuales debemos andar, y están establecidas aquí en la santa y bendita palabra de Dios. Debemos tener cuidado con las obras que no tienen valor, porque lo advierte la palabra de Dios. Si andamos ocupados de más en otras cosas que no son para la eternidad, pues podemos enfrentarnos a problemas.
en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 que hemos leído, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que identificar lo que es bueno. Tenemos que también reconocer lo que es bueno humanamente y terrenalmente, pero darle importancia especialmente a lo que es bueno eternamente de acuerdo a Dios. Y pongo un ejemplo, porque podemos ser buenos trabajadores, excelentes trabajadores, cada uno en su ámbito, pero eso no es lo que determina. Lo que debemos considerar es que debemos ser buenos obreros, buenos trabajadores ante Dios, que le sirvamos, que compartamos, que hagamos trabajo para que otros conozcan a Dios. Hay algunas características que tienen que ver con las obras espirituales de Dios. Y les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de los mandamientos, que debemos reconocerlos y debemos respetarlos y debemos obedecerlos. También la Biblia nos habla de ordenanzas. También la Biblia nos habla de instrucciones. La Biblia fue inspirada por Dios y fue compartida en algunas ocasiones de un personaje a un pueblo, pero esas mismas palabras son para nosotros. Por ejemplo, se le dijo a Josué en la Biblia: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Así también a nosotros se nos es dicho: esfuérzate, sé valiente, no temas, pero esfuérzate en las cosas de Dios, porque Dios estará contigo. Es necesario también en esas obras espirituales reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Hablar en oración con Dios y decirle: Señor, perdóname. Señor Jesús, te acepto como Señor de mi vida. Ayúdame a caminar correctamente, a obedecer, a servirte, a hacer tu voluntad. Así también hay más obras. Es bien importante y es necesario hacerse miembro de una iglesia bíblica, donde se enseñe, se predique y se comparta la palabra de Dios. Cuidado, porque hay muchas malas interpretaciones de lo que la Biblia dice. Hay algunas características carismáticas que buscan quedar bien con la gente, que buscan tener a la gente contenta, pero no es así. Hay que estar en un lugar donde se hable claramente la palabra de Dios y nos enseñe las advertencias como esta, para no quedarnos y para no perder esa recompensa. Además de ser miembro de una iglesia verdadera, también es necesario involucrarse, es necesario asistir, es necesario participar, es necesario cumplir con las responsabilidades que cada cristiano tiene ante la iglesia. Y bueno, pues aquí no cabe aquellos que van de vez en cuando, aquellos que no están preparados, aquellos que están distraídos aún en la iglesia. Esto no es posible. Hay que entregarle todo nuestro corazón a Dios, porque Él así lo demanda. Él requiere toda nuestra atención, Él requiere toda nuestra prioridad hacia Él. Tenemos que trabajar, tenemos que atender otros asuntos, pero es importante que la prioridad de nuestras vidas sea servir a Dios, agradarle, hacer obras para que tengamos la recompensa que Dios tiene por nosotros. Así es que le repito, que no es por las obras son un resultado de nuestra entrega, de nuestra decisión y nuestra consagración a Dios. ¿Qué hemos de hacer? Ayudar a otros para que conozcan a Jesús. La misma familia, hijos, hermanos, parientes, tanta gente. De hecho, los papás vamos a ser sujetos a una
pregunta muy severa que ahorita podemos pensarla como si Dios nos estuviera diciendo: ¿qué hiciste con tus hijos? Y no le podemos decir: no, me los mandé a la escuela, los ayudé para que tuvieran un buen trabajo, para que sean buenas personas. No, no se refiere a eso. ¿Qué hiciste con tus hijos en un sentido espiritual? Es mejor, es prioritario que los hijos sean buenos cristianos y también serán buenos profesionistas y les irá bien. La Biblia lo enseña claramente, que busquemos primeramente el reino de Dios y muchas otras cosas van a venir por añadidura. ¿Qué más tenemos que hacer? Amar al prójimo, ayudarle, servirle, ser buenas personas y otras características bíblicas: leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella, orar, ayunar, en general ser excelentes personas como la Biblia lo establece. Pero lo principal, les decía y lo mencioné en un principio, de estas características es reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y a partir de ahí, un arranque a una relación especial con Dios en nuestra vida, cada día, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en los lugares donde nos encontramos. Y bueno, pues evitar el pecado, evitar lo que no está bien, evitar lo que a Dios no le agrada. Todo esto tiene que ser hecho a un lado. Y no quiere decir que estemos solos, sino que Él nos ayuda para lograrlo. Estos pues son las obras que tienen recompensa buena, a pesar de que hay más obras. Y esas determinan nuestra estancia por la eternidad con Dios y determinan también las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Aunque a veces vengan problemas, luchas, necesidades, tampoco quiero decir que pare de sufrir y que no le va a pasar nada y que nunca va a tener un problema. No, más bien que Dios estará con usted para ayudarle, para salir adelante. Las otras actos no tienen que ser publicados para que la gente vea, más bien hacerlo para que Dios vea. En Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos dice pues cómo deben ser nuestras acciones en buenas obras. Mateo 6, del 1 al 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es que no tiene que haber una publicación de que si llevamos ayuda a una colonia y ahí la gente tomándose fotos y entregando la ayuda, esto la Biblia nos dice que no lo hagamos. Lo podemos hacer como estadística y como un reporte para la iglesia, pero no para andarlo divulgando. Aún hasta los mismos periódicos y medios de comunicación que captan esa atención de personas que se pegan billetes en su cuerpo con cinta y se ponen un letrero, dice: necesitas dinero, toma de aquí. No tiene que ser público esto.
La Biblia nos enseña claramente que esto sea en secreto. Mateo 6:1, guárdate de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así es que tener cuidado, actuar humildemente, sencillamente. No tiene que haber esa divulgación. Las recompensas son maravillosas. La Biblia nos enseña, y ya posteriormente estaré hablando en detalles, de una corona incorruptible, 1 Corintios 9, de una corona de justicia, en 2 Timoteo capítulo 4, de una corona de vida, en Apocalipsis 2, y de una corona de gloria, en 1 de Pedro capítulo 5. En resumen, las recompensas de Dios es la eternidad en la gloria de Dios. Cada uno recibirá su recompensa, sea buena, la gloria de Dios, sea mala, el mismo infierno, al cual debemos apartarnos completamente de las obras que no son buenas, porque esa es la recompensa para las obras malas, el mismo infierno. También, pues, las promesas de Dios deben ser alentarnos a seguir adelante. Y también no debe ser una preocupación de algo que esté perdido. Porque si estamos escuchando, si estamos viendo el mensaje, quiere decir que tenemos la oportunidad de ponernos de rodillas ante Dios y decirle: Señor, perdóname, y empezar una buena vida. Si en algo ha fallado, lo mismo, pedirle perdón a Dios y caminar correctamente de acuerdo a su voluntad. Así es que la recompensa es maravillosa y el castigo es terrible. Quiero terminar con una lectura en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 17, palabras del apóstol Pablo, donde mencionaba que se esforzaba por seguir a la meta y no perderse el premio. Filipenses capítulo 3, del 7 al 17, dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, imitador de Cristo, invitándonos a nosotros a ser imitador de Él también. Esforcémonos cada día, porque el Señor viene con un galardón, con una recompensa para cada uno. Pero dice, según sea su obra, sea buena o sea mala. Tenemos oportunidad. Busquemos al Señor y esforcémonos por servirle.
Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Les invito a orar y a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo que nos das para estar en comunión contigo, meditando en tu palabra. Gracias porque nos hablas por medio de ella, porque nos instruyes, porque nos preparas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser obedientes y acatar todas las disposiciones que estableces en tu palabra para nosotros. Manda tu Espíritu Santo para darnos ayuda y dirección en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, a mis amigos, conocidos, contactos en las redes sociales. Si hay alguna necesidad, si hay algún problema económico, familiar, espiritual, todo lo ponemos en tus manos. Te pedimos que nos bendigas, nos ayudes y nos guardes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga. Fue un gusto estar con ustedes.